Juan Ignacio, mucho gusto de recibirte en el programa Reto Siglo XXI, presidente de CASIA. Muchas gracias. Es una asociación de todas las empresas que están en alimentos, básicamente. Nació hace casi 50 años, ¿verdad? Correcto. Este año estamos cumpliendo 50 años casi como organización. Ahora estaba recordando ahí el fundador y cómo fue creciendo y cómo se organizaron y cómo se estructuraron. Hoy es una organización muy fuerte y que ve todos los problemas que están afectando al sector, ¿verdad? Un sector que está muy golpeado porque hay una contracción en el mercado interno. Pasamos una pandemia que fue prácticamente como un huracán, ¿verdad? Los costos han subido, la inflación ha aumentado. Mucha gente está esperando que bajen los precios, pero una cosa es que baje la inflación, el ritmo de la inflación, y otra cosa es que bajen los precios, ¿verdad? Yo gozo porque todas las señoras dicen, pero es que el arroz está más caro, los frijoles están más caros, el aceite ni hablar, ¿verdad? Y la mantequilla y la leche y todo, ¿verdad? Todos los productos alimentarios están muy afectados porque somos importadores de materias primas y en el mercado internacional, bueno, hace como 6 meses viene bajando un poquito porque Ucrania y Rusia permitieron, que son los grandes exportadores de granos, permitieron algunos barcos, ¿verdad? Ahora están ahí. Salieron, sí. Bueno, ¿qué podemos hablar de? Bueno, ahora hay un paquete tributario que está presentando el gobierno. Pasamos un paquete muy, muy complicado que afectó mucho a todo el sector, que fue en el 2000, la regla fiscal. 18, 19. 2018-2019. Sí. El gobierno ha mejorado las notas fiscales, ¿verdad? O sea, hemos tenido superávit primarios, o sea, y la restricción de los aumentos de salarios en todo el sector público, ¿verdad? Aunque comenzaron ya con las excepciones, ¿verdad? Sí. Y eso es una prostitución, ¿verdad? Primero fueron las municipalidades, después fueron, ya comenzaron ahí la lista, ¿verdad? Y no cabe duda de que esa reforma fiscal fue muy importante para entrar en un cierto ordenamiento del gasto público, ¿verdad? Correcto. Y sobre todo por los salarios se habían desbordado en algunas instituciones. Todavía hay unas diferencias de salarios preocupantes, universidades con un montón de años de prestaciones, con un montón de privilegios que no son sostenibles, ¿verdad? Y tenemos grandes retos, pero el reto más importante es la educación, que viene a menos, problemas de valores, problemas no saben matemáticas, no tienen otro idioma, las agilidades, digamos en la parte de las habilidades digitales, pongámosle así, han mejorado, sí, pero tenemos nada más un 50% casi se gradúa, ¿verdad? Y esa es la materia prima de nosotros, y esa es la estabilidad y es la paz, ¿verdad?, de este país. Se nos fue atrás la educación. Ahora no han sacado todavía las notas de las pruebas PISA, ¿verdad?, pero van a dar un peores resultado resultados. parecido al del año pasado. Sí. Bueno, pero hablemos un poco de lo que estamos afectados ahora en la industria nacional, los altos impuestos, las altas cargas sociales. Nadie sabe ni conoce qué es lo que sufre un empresario en este país, ¿verdad? Así es. Lleno de trámites y de problemas. Si no es el gobierno local, es el gobierno central.
hay que simplificar la vida para que podamos ser competitivos, ¿verdad? Porque además no tenemos ninguna protección prácticamente. Ahora está el mercado abierto, y a 500 colones el dólar, 525, 530. 43 está hoy. Sí, fue una revaluación nunca vista y eso pues nos permite importar más, pero perdemos competitividad definitivamente, porque los salarios nuestros son muy altos en términos de dólares, ¿verdad? Y sin embargo, aunque sean muy altos, la gente vive con unas grandes restricciones. Bueno. No, de ahí usted toca temas, la verdad que sí, muy, muy interesantes y que todos amarran, ¿verdad? Al final todos amarran. Venimos de 4 años más o menos muy complicados en el sector productivo, la verdad, con cambios muy fuertes que nunca habíamos tenido, ¿verdad? Venimos de la industria alimentaria, por lo general es una industria bastante estable, ¿verdad? Que no, como somos parte del consumo diario de todos los consumidores, no tenemos picos y difícilmente tenemos caídas también. Es una industria bastante estable, o históricamente ha sido muy estable, ¿verdad? La construcción tiene sus picos, artículos de lujo tienen sus picos. Cuando hay una depresión, una recesión, son los primeros que se van abajo, porque uno ahí es donde aprieta un poco la billetera, ¿verdad? Pero los alimentos tienden a ser un poquito más estables, ¿verdad? En el 2018-2019, como usted bien dice, el país entero hizo un esfuerzo y pasamos un desgaste muy fuerte con la reforma fiscal. Fue un cambio muy grande que hubo, ¿verdad? Bueno, ¿cuántos años pasó eso en discusión, verdad? ¿Y cuántos gobiernos pasó en discusión una Casi tal reforma? gobiernos. Exacto. Ya en el 18 y 19 se materializó, todos nos tuvimos que acomodar a la fuerza, ¿verdad? Algunos a favor, otros en contra, lo que sea, pero eso fue, ¿verdad? Y yo creo, como usted bien dice, que parte de eso y parte del trabajo, de esa disciplina que se logró a raíz de esa ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, que tenemos hoy, la posición financiera como país que tenemos, ¿verdad? Todo es un resultado de una serie de eventos. Entonces, el venir a hablar ahora de más impuestos o diferentes impuestos, ¿verdad? Complica el debate, el discurso, porque no solo fue en el 2018-2019 que tuvimos ya ese desgaste tan grande como sociedad, sino que pasamos la pandemia, nos tuvimos que reinventar la mayoría, a ver cómo lográbamos sobrevivir. Y ya estamos, bueno, en el 21 empezamos a ver la luz, todos dijimos, pucha, qué salvada, ya estamos saliendo, ya la crisis de contenedores se está acomodando, ya los inventarios a nivel mundial de las materias primas se están acomodando, y se viene la guerra de Ucrania y Rusia, y otra vez para atrás, ¿verdad? Entonces los precios disparados, entonces uno no puede trasladar esos costos, obviamente, a la misma velocidad a los consumidores, ¿verdad? Ni a los clientes, es imposible trasladarlos, entonces las empresas terminan asumiendo gran parte de esos aumentos, cayéndose la rentabilidad de muchas empresas, pero con el objetivo principal de no dejar desabastecido el mercado, ¿verdad? Ese es el objetivo principal. Ya este año, digamos que con ese acuerdo entre Rusia, Ucrania y los demás países del abastecimiento de ciertas materias primas, ya la cosa empieza a normalizarse, ¿verdad? Los precios internacionales empiezan a querer normalizarse. Y los precios de los combustibles también. Y de las materias primas, digamos, nosotros dependemos de granos, maíz, trigo, soya, fertilizantes, nitrógenos, etcétera, para el agro. Dependemos de todo eso. Ya empiezan a normalizarse, pero ¿qué pasa? Existen inventarios a nivel mundial muy grandes y tienen que ir dando vuelta. Entonces, por eso es que cuando uno ve en las noticias, bajó el precio de tal cosa, no es inmediato que va a bajar el precio en el mercado, porque los inventarios se tienen que ir gastando, tienen que ir dando vuelta, ¿verdad? Entonces, por dicha, de momento vemos que la tendencia es hacia la estabilización, y eso es bueno. Pero con todo esto, yo siento, y la mayoría de los empresarios del sector privado sentimos, que no es el momento de venir como quien dice, a atravesar la mula y decir, ahora sí, suave, hablemos de impuestos y subamos
los impuestos en algunas áreas o no. Y si entramos en esa discusión de los 5 proyectos fiscales que está presentando el Poder Ejecutivo, es muy complicado porque hay temas que son muy técnicos que yo creo que se deben de resolver en el área técnica, ¿verdad? Si usted tiene un problema técnico con alguna régimen que tiene una excepción de impuestos o que quiere meterlo porque la ley dice que tiene que meterlo, pues resuélvalo de forma técnica. Sí vemos con mucha preocupación un par de proyectos, de esos 5, 2 puntualmente sí nos preocupan mucho. Uno es el que le da potestad a Hacienda de brincarse cualquier procedimiento judicial, brincarse la institucionalidad que tanto valoramos y que tanto queremos en este país, se la brinca y le da poderes totalitarios para ir y a allanar y a meterse en cualquier empresa que crean que esté evadiendo, ¿verdad? Entonces, vamos a terminar pagando justos por pecadores, ¿verdad? Y si se le da un poder totalitario a Hacienda, que no lo debería de tener, porque algo muy valioso que tenemos es el sistema de pesos y contrapesos. Y debemos mantenerlo y debemos fortalecerlo, ¿verdad? Entonces, ese proyecto nos preocupa mucho el mensaje que está mandando el gobierno, ¿okay? Y el otro es el de renta, que hablan de subir todos al 30%, o sea, una especie de flat tax como conocemos, pero del 30%, ¿verdad? Entonces, ningún estímulo. Exacto. Y a las pequeñas y medianas empresas también. Entonces, ¿cuál es el incentivo para crecer? Las pequeñas era 5, 15, 20, iba subiendo, ¿verdad? Correcto. Si usted tiene gente aquí y tiene gente aquí y quiere equipararlo, vaya gradualmente subiendo estos y bajando estos para llegar a un flat tax de un 15, de algo 20, así. que es el que casi todos los países del mundo tienen ya. Eso hizo Irlanda, eso hizo Estonia, muchos países en el mundo han hecho porque así eso, estimulas la economía. Correcto. Y la gente deja las evasiones y todo, porque ahí sí se acaba eso, porque la gente ya está pagando lo justo, pongámosle así, para el gobierno, pero cuando uno le están poniendo una carga de un 58%, o sea, no es ni el 50, es el 58, porque las cargas sociales nadie las suma, pero son muy cargas altas. Sociales, patentes municipales, cobros en la municipalidad de recolecciones de basura, etcétera, gasolinas y combustibles, el impuesto que hay ahí. Bueno, ahora están hablando de partes, aumentar, ¿verdad?, el impuesto a... Ahí dicen que no, pero sí hay un aumento de los impuestos de los carros, ¿verdad? Eso bueno, imagínense, ya es un 40 y pico, casi el 50%. Entonces estamos incentivando a que la gente no pueda comprarse un carrito nuevo, ¿verdad? Todo el mundo ande con los carros. Todo el mundo tiene que andar con carros usados. De $2,000. Y con lo que pueda comprar, porque comprarse un carro nuevo es impagable, porque los impuestos es casi la mitad del valor del carro. Está bien que se ponga un impuesto alto a ciertos carros de ciertos volumen, de cierto precio, pero no, si vas a comprar un carrito de $25,000, $30,000, eso no es un carro lujoso, ¿verdad? Es un medio de transporte y lo es un medio de transporte. Los trabajadores, todo el mundo ocupa por No, y a vos te van a aumentar los costos, ¿verdad? Claro, porque el mantenimiento, ¿cuánto es el mantenimiento de comprarse un carro viejo, usado? Terminás gastando un montón de plata en darle mantenimiento y que ese carro pase RITEVE, la revisión DECRA, pase que no se le vare de camino a la playa, terminás gastando un montón de plata. Bueno, pero también hay otros, en el paquete vienen varias cosas, ¿verdad? Los otros temas, según nos explicaba el Comité Fiscal de CASIA, que tenemos unos asesores de Ernst Young, y nos estaban explicando, los otros creo que son más técnicos. Hay unos que son algunas excepciones de regímenes que están por fuera, que necesitan meterse, no, la verdad no lo tengo muy claro, son temas muy técnicos, que repito, tienen que resolverse técnicamente, ¿verdad? Sí, ahí no debiera haber ninguna oposición. Si la ley dice que hay que hacer algo, pues eso es lo que es y se hace, ¿verdad? No, y en esto yo creo que tenemos que buscar un acuerdo nacional, o sea, correcto. ¿Por qué no hacemos lo que hizo Irlanda? Y como vos decís, todos los países vienen haciendo ese tipo de modelo, en que ya te quitas de complicaciones y de escalas y todo, porque sí, ahora hay que vos tenés una empresita que paga el 5% y ahí le pasas de uno al otro y ahí vas reduciendo
tu carga fiscal, y eso no es lo que se quiere, ¿verdad? Que todo el mundo No, y pague un porcentaje, y ya se sabe que ese porcentaje, y lo separás. Igual es a los trabajadores independientes, y quitas informalidad, porque a más impuestos, más informalidad. Correcto, correcto, correcto. Porque entonces, y la gente no, además no hay educación fiscal, porque como no hay transparencia, nadie sabe en qué se va la plata, todo el mundo cree que se va en burocracia. Y bueno, y no dejan de tener razón, pero no es tampoco en la totalidad, pero si uno ve las carreteras, esto es un desastre, las escuelas y los colegios sin un montón de cosas que debieran de tener, o sea, como una buena infraestructura y que tuvieran también cómputo y tuvieran instrumentos musicales, equipos de fútbol, en fin, lo que debe ser una escuela y un colegio, porque la carga para la clase media es algo imposible en este país, o sea, cuando hablas de colegios privados y escuelas privadas y de kinder privado, y ahí hay una gran diferencia de clases, porque hay una hora, yo salí de una escuela pública y en ese tiempo no había ningún problema, los maestros eran gente muy educada, muy bien preparada y muy preocupado por todos los valores de la sociedad costarricense, y había más apoyo y más identificación, y la gente, comenzando con los educadores, eran gente muy reconocida en la sociedad. No, yo creo que el concepto de impuestos y el concepto de igualdad ha sido tergiversado en este país y en muchos países, en muchas democracias occidentales, últimamente con el afán de ganar votos, con el afán de polarizar sociedades y dividir y generar odio de un lado para el otro, ¿verdad? Y lo digo porque impuestos, si usted habla de que el rico, como dicen, tiene que pagar 30 y el pobre que pague 5 o que no pague, ¿verdad? Eso es injusto. Porque digamos, si usted es más rico que yo soy el pobre, usted es el rico, para usted le duele igual que sea 10% que para mí el 10%, o sea, porque es porcentual, no es nominal, ¿verdad? El 10% de 10 millones de dólares le duele igual al que hizo, porque le costó sudor ganarse esos 10 millones, que al que se ganó 1 millón de colones. Es el mismo sudor, o sea, cuesta igual ganarse la plata, entonces es porcentual, ¿verdad? Es nominal la plata que tiene, como tiene que verse. Por eso es que el flat tax hace tanto sentido y es la forma más igualitaria que hay, el flat tax, ¿verdad? Y la forma de simplificarlo. Con el tema de desigualdad se ha tergiversado porque entonces la gente habla de igualdad, depende de la plata que tiene en el banco. Y eso está mal, ese concepto está mal. La igualdad es las oportunidades. Claro. Entonces, si lo que hablábamos hace un rato, si aquí cualquier persona que ya empieza a ganar un poco más de 800,000 colones, 1 millón de colones al mes y empieza ya a subir su nivel de vida, ¿qué es lo primero que quiere hacer? Pasar a sus hijos a una escuela privada. ¿Por qué? Porque uno siempre quiere que los hijos tengan las mejores oportunidades que uno pueda darles, ¿verdad? Y para eso se necesita la mejor educación. Pero entonces terminan pagando doble educación, ¿verdad? La que pagas en el impuesto. La que pagas a través de impuestos para y la que las pagas escuelas públicas, sí. porque es lo mejor que querés para tus hijos. Entonces, lo mismo pasa con la salud. Entonces ahí es donde si tenemos un sistema ineficiente, como el que tenemos, ¿verdad? No significa que el modelo esté mal, significa que no lo sabemos administrar y que somos ineficientes, ¿verdad? Entonces, y que no se mide. Y que no se mide. Entonces los ciudadanos terminamos pagando doble. Entonces el poder adquisitivo de la sociedad entera se cae. No, y los problemas sociales se amplifican. De ahí, porque la violencia, la pobreza, la desigualdad. Pero es desigualdad de oportunidades. De oportunidades. Definitivamente. De oportunidades. O sea, y hay que cambiar el modelo este de darle, hay que darle educación, eso es lo más importante. Si nosotros no estamos preocupados por la educación, que sea de primera calidad, sobre todo que invertimos mucha plata, ¿verdad? Es el gasto más grande, es el presupuesto más grande, pero ahí tenemos 90,000 empleados, de los cuales
30.000 son pura burocracia y después son 60.000 que son los maestros. Pero los maestros tienen que estar continuamente mejorando, evaluándose y debieran de salir también de las mejores universidades, ¿verdad? Porque es muy triste cuando uno le dice que solo el otro día estaba viendo que solo el 5% pasó los exámenes de matemáticas para entrar a la Universidad de Costa Rica, que solo el 4 o 5% dominan inglés. Y cuando le hacen una evaluación a todos los profesores de inglés, resulta que ni hablan inglés. No hablan nada de inglés. O sea, y el inglés es tan importante como es las matemáticas, como son la parte cívica, como es la parte moral, como es la parte deportiva. Claro. Y hay que, bueno, yo soy creyente de que muchos de los colegios y escuelas deben de pertenecer a ese núcleo, digamos, de vecinos, porque los vecinos al final son los afectados. Y debe tener un gobierno corporativo y deben ser, ojalá, manejados independientes, pero que con cierta supervisión y controles, pero controles de medición de calidad. O sea, la educación tiene que medirse la calidad. Y entonces debe llamarnos asombro. Yo veo que en las evaluaciones que hace la Universidad de Costa Rica, que son muy importantes, muy interesantes, no pasa nada. No pasa nada. O sea, yo veo la educación cada vez en retroceso. Yo estuve pensando, cuando usted me invitó a conversar aquí con usted, yo me puse a pensar en el título de su programa, los retos del siglo XXI, y dije, pucha, ¿cuáles son los retos, el reto más grande que tenemos, ¿verdad? Hoy por hoy, nuestra generación, mi generación, con el afán de dejarle a nuestros hijos una mejor sociedad, ¿verdad? ¿Qué retos tenemos? Y definitivamente creo que el reto más importante, más grande que tenemos es la educación, y no necesariamente la educación de conocimiento. Vivimos en la era del conocimiento, inteligencia artificial, robots que manejan transferencias eléctricas en las plantas, de cuándo entra, cuánto sale, potenciadores, etcétera, en la planta, en las líneas de producción, inteligencia artificial, los teléfonos, la forma de comunicarnos. Es una carajada impresionante de tecnología, de ciencia y tecnología, pero hemos perdido valores y principios. Estamos, pero malísimo, y esa es realmente la columna vertebral de la educación de una sociedad, ¿verdad? Y la educación de la sociedad, y una sociedad educada es la mejor materia prima que el sector productivo puede tener, porque el principal activo que todos tenemos en nuestras empresas es nuestra gente, son los equipos de trabajo que hemos logrado hacer a través de los años, es la gente que trabaja con nosotros y sus familias. Si ellos están bien, la empresa está bien, ¿verdad? Eso es así, los ticos así nos crearon, así nos formaron y así somos, pero eso se ha ido perdiendo con el tiempo. Y debemos de hacer un alto en el camino desde el punto de vista de educación y reforzar esa parte, ver cómo lo corregimos. No sé si es con el modelo que usted mencionaba antes de sectorizar o dividir, puede ser. No, yo lo que creo es que tiene que haber alguna forma de cómo retomar esta carajada. Muchos países lo han hecho, o sea, es un poco, no tercerizar, porque entonces suena como, pero es al final una tercerización de la educación, o sea, que una comunidad, a través de una cooperativa, lo que quiera, una figura... Es medir y exigir. Es medir y exigir, entonces, pero tiene que tener independencia, sí. Porque vos no puedes tener con una estructura de 90.000 personas, no puedes tener eficiencia y con inamovilidad, sin evaluación. Correcto. Y sin capacidad de mando y gerencia, o sea, ahí no hay gobernabilidad, o sea, ahí cualquiera que llegue a ministro, primero, es el sindicato más grande del país, ¿verdad? El sindicato de educadores. Y está bien que se sindicalicen, pero hay que cambiar el modelo, porque el modelo está obsoleto. O sea,
una cosa fue el gobierno de los 60 o los 50, donde eran poca gente, ¿verdad? Y había otra mística, digamos. Ahora no, ahora para ser educador se meten en algunas universidades ahí privadas y salen educadores con una base mínima, ¿verdad? Y eso es la calidad mínima, ¿verdad? Y entran al sindicato y entran ya cuando les dan propiedad, ya se vuelven inamovibles prácticamente, ¿verdad? Yo creo que el problema no necesariamente es que el sindicato o el no sindicato, la libre asociación es permitida en todo el mundo y aquí Sí, lo ha sí. sido durante un montón de años y eso no es el problema. Yo insisto, el problema es la pérdida de valores y principios, porque si ese sindicato que usted habla tuviera bien claro cuáles son los principios y y la valores misión. y cuál es la misión y cuál es la ética que se necesita para sacar este país adelante en términos de educación con un presupuesto de casi 6 billones de dólares al año que todos pagamos, ¿verdad?, por educación, yo estoy seguro que esto estaría corregido. Lo que pasa es que esos principios no existen ya. Cada uno solo echa para su saco, jala para ver cuándo me pensiono yo, cuál salario cojo yo, cuál beneficio cojo yo, ¿verdad? En qué universidad me pongo de rector, y entonces al final perdemos el norte de para qué estamos aquí. O sea, todos tenemos una responsabilidad y todos tenemos un papel que jugar en la sociedad, en el puesto en el que estemos. Si usted está en ese puesto, usted tiene una responsabilidad y usted tiene un rol que jugar. Si no lo juega es porque es un irresponsable. ¿Verdad? Entonces ese sentido de responsabilidad, de honestidad, de trabajo, se ha perdido. Y hay principios y valores otra vez. No, uno ve entrando a clases, había un 7, un 8% de incapacidades de esa cantidad de gente. Entonces, ¿qué hacen los muchachos si no hay profesor, si no hay maestro? ¿Cuánto se dura desde que se incapacitan, ¿verdad?, a que vuelven al sustituto? Se la pongo peor. ¿Qué hacen los muchachos? Copian. Los muchachos ven a los adultos como ejemplo. Y si el adulto que tiene que dar el ejemplo es un irresponsable, ¿qué puedes esperar que hagan los muchachos? Sí, Uno tiene que dar el ejemplo. Y eso se perdió. Sí. Copia. Lo copian. Los muchachos siempre están, al igual que usted en la empresa, la gente siempre lo está viendo a usted. Si usted llega temprano y se va en la tarde y está responsablemente haciendo su trabajo y diligentemente, la gente lo va a copiar. Si usted llega a las 11 de la mañana, en pantaloneta y sandalias, la gente lo va a copiar. La gente copia. Si usted está en una posición de que la gente lo vea, usted tiene que liderar con el ejemplo. Y los profesores no se eximen de esto. No, pero también ahora yo creo que el sector empresarial, yo fui dirigente empresarial muchos años, tenemos que crear conciencia de todas nuestras responsabilidades. Correcto. Y que el gobierno también se dé cuenta de que esto es una sociedad donde están los solidaristas, donde están los sindicalistas, donde está la sociedad civil, digamos, y donde están los empresarios, que son los que generan al final riqueza y que están generando empleo. Nosotros somos el 85% de... Bueno, hay dos sectores industriales, ¿verdad?, pero hay el sector industrial que está batallando aquí en la parte nacional, es el 85%, ¿verdad? Y hay que darle también a ese 85% un apoyo, porque lo que necesitas es que no te estorben por trabajar. Correcto. Que no lo estén a uno mortificando, que llegó el inspector del Ministerio de Trabajo, que llegó el inspector de tal otro, que llegó... Hombre, uno lo que necesita es trabajar y estar pensando en generar, en que los empleados nuestros estén bien. Hay grandes oportunidades. Costa Rica tiene gente con mucho talento. Cada vez salen muchachos jóvenes con grandes capacidades. Hemos crecido mucho el sector industrial, pero hay que balancear un poco ahora Yo creo que a veces eso es lo más frustrante, don Jorge. Usted sabe que
que uno puede ver el potencial que tenemos, ¿verdad? Tenemos un país privilegiado. Es que a veces no nos damos cuenta. Nacimos en un país privilegiado. Sí, la ubicación el clima geográfica, hoy hablábamos en Amelia Rueda, los puertos. O sea, ¿cuáles países tienen 2 puertos a los 2 océanos, con el comercio abierto al planeta entero, ¿verdad? Con una democracia de no sé cuántos años, de 200 años, de 100 años, puta, con paz, con estabilidad, con seguridad jurídica? Somos privilegiados. Y entonces a uno... yo me metí en Casia casi que como un trabajo comunitario, ¿verdad? Como para tratar de devolverle un poco a la comunidad. Yo creo que es lo mejor que uno puede hacer, ¿verdad? Sacar un ratito de vez en cuando y aportar. Y ahí es donde uno ve, pucha, el potencial tan grande que tenemos, y ahí es donde uno a veces se frustra. Y uno dice, pucha, con todo lo que tenemos y la calidad de la gente tan buena que hay aquí, porque, ojo, en el gobierno también hay gente muy buena. En varias instituciones del Estado hay gente muy buena. Pero pasan desapercibidas porque no los dejan, operar, no los dejan proponer, no los dejan. Cualquier persona que empieza medio a sacar la cabeza tratando de hacer algo bueno, lo martillan porque no es tal vez lo que políticamente el partido o el grupo que está en poder en el momento es lo que quiere, ¿verdad? Entonces es frustrante esa parte. Los empresarios tendemos a pensar más en el largo plazo, ¿verdad? Y lo que invertimos hoy, tal vez nunca vamos a ver resultados de esa inversión hasta dentro de un montón de años, o tal vez que la vean los hijos de nosotros, ¿verdad? Pensamos a largo plazo, pero en el gobierno no siempre piensan a largo plazo, entonces esa es la parte que a veces cuesta, ¿verdad? Bueno, yo creo que vamos a tener otra conversación. Hay muchos temas. Hay muchos temas. Casia es una de las organizaciones empresariales más importantes. Son 500 empresas, más o menos, ¿no? Poco más de 500 asociados. Y muchas pymes, ¿verdad? Sí, tenemos casi asociados desde las empresas más grandes de este país, pues, Dos Pinos, Fifco, Sigma, Pozuelo, las empresas más grandes de alimentos de este país, pero el 85% son pequeñas y medianas empresas de 10, menos. 15 personas, ¿verdad? La fabriquita que hace galletas, el otro que hace bizcochos, el que hace helados. No, y hacemos un esfuerzo, los empresarios vivimos... yo gozo porque ser empresario es un sacrificio familiar. Así es. Y también de esfuerzo y posible poco reconocimiento a nivel social, ¿verdad? Pero yo me acuerdo, y todavía paso eso, los primeros y los 15, ¿verdad? Para mí eso es como la angustia más grande. Sí. Y después vienen lógicamente todas las otras responsabilidades. Hay que luchar y vamos a seguir luchando. Es una lucha constante y eso es un reto, no aflojar. Bueno, es parte usted entrevista a cualquier empresario exitoso en el mundo y de la perseverancia está ahí siempre, nunca hay que rendirse, ¿verdad? No. Y uno tiene días malos y días pésimos que uno dice, güey, pucha, hoy, ¿cómo voy a salir hoy, verdad? ¿Cómo voy a cierro la caja? ¿Cómo cierro la caja? Pero al final, si usted es perseverante y usted hace las cosas bien intencionadas, tarde o temprano sale adelante. Sale adelante. Pero en el país, ahora me hace gracia, una vez tuvimos una discusión en la Junta Directiva de Casia con la ministra de Ciencia y Tecnología y nos reprochaba a la industria alimentaria, en aquel entonces se me olvida el nombre de la ministra, nos reprochaba que nosotros no innovábamos, que no innovamos en Costa Rica, que no innovamos en la industria alimentaria. Y le decíamos, mire, señora, con todo respeto, para ser empresario en Costa Rica hay que innovar todos los días. Todos los días. Claro, hay que buscarle la comba al palo siempre, ¿verdad? Bueno, encantado de verte y te voy a recibir para hablar de puertos y tantas cosas que hay que hablar para poder quitar ese montón de cuellos de botella y volvernos competitivos, que es lo importante, para poder seguir luchando, para mejorar la productividad de los empleados y de las empresas. Y la verdad es que el gobierno, los trabajadores y el sector privado tienen que unirse. No podemos seguir hablando de unos y otros. Costa Rica es una sola. Así es. Muchas gracias. Mucho gusto, muchas gracias.